Imagínate que tu hijo viene a pedirte permiso para hacer algo que vos sabés que le va a hacer mal. Viene una vez, viene dos veces, viene tres veces y la respuesta sigue siendo la misma. Un grandísimo no. Mi abuela tenía un dicho muy popular que decía, al burro aconsejarlo es atormentarlo. Y en la Biblia hay dos burros conversando, pero uno es más sabio que el otro. Vamos a ir allá a Números 23 y vamos a ver qué Dios tiene que decirnos con esta historia. Porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas que no están tan bien y Dios lo sabe. Allí en Números capítulo 22, perdón, se suscita toda una historia muy pero muy particular. Una historia, hermanos, que abarca tres capítulos, todo el 22, el 23 y parte del 24. Y hermanos, si Dios le plació en su soberanía tomar tres capítulos para una y sola historia, es porque algo muy importante nos quiere decir. El pueblo de Israel venía avanzando de una manera muy pero muy fuerte y venía conquistando reinos, venía avanzando en la tierra y un hombre se puso muy pero muy nervioso. Ese hombre se llama Balac y era el rey de Moab. Y se pone muy pero muy muy nervioso y dice, estos tipos vienen avanzando de una manera muy pero muy rápido y vienen destruyendo todo lo que encuentran en su camino y lamentablemente los próximos en su ¿cómo es? En su camino somos nosotros. La próxima nación en su itinerario somos nosotros. Y mandó a llamar a un profeta, a un supuesto profeta, a un pretendido profeta que a la verdad se había hecho de una fama muy particular, pero lo llama para hacer algo que no debía hacer. Manda a unos mensajeros por Balaam, ese pretendido profeta, para que haga algo muy en particular, que maldijese a su pueblo. Y evidentemente no lo manda a llamar con las manos vacías. Y ahí es donde empieza nuestra historia del día de hoy. Miren lo que pasa, verso 5, capítulo 22 de Números. Dice, por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo salido de Egipto, y aquí que cubre el haz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, y quizás pueda yo herirlo y echarlo delante de la tierra, pues yo sé que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam. Esas dádivas de adivinación era mucha plata, era muchísima plata. Y miren lo que pasa. Y dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y acá ya empezamos mal, porque como un profeta de Dios puede maldecir a su mismo pueblo. Como un profeta de Dios puede maldecir algo que Dios mismo está cuidando. Mientras yo desarrollaba este mensaje, vino algo a mi mente, que la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento, antes de dar una sentencia sobre un pueblo
o hacia el mismo pueblo de Dios, hacían algo primero. Ellos dictaban una advertencia. ¿Y cómo de buenas a primeras va a venir un rey extranjero, pagano, a querer maldecir al pueblo por dinero? Ya arrancamos mal y lo primero que tenemos que ver es cómo están las motivaciones en nuestra vida. Nosotros siempre decimos en este canal que nosotros debemos de cuidar nuestras motivaciones. Y el 80% de nuestra vida y el 80% de nuestras decisiones pasan por nuestras motivaciones. Y aquí es donde nos tenemos que detener primeramente, porque Balaam ya tenía en sus motivaciones algo que no estaba bien. Y vamos a entrar un poquito en el contexto. Como nosotros siempre decimos, tenemos que ir filmando la escena. Imagínense que no va un príncipe o dos, no salen demandados dos hermanos al almacén, al supermercado o como le digan en tu país. Salen varios príncipes en una caravana, hermanos. Ellos van con esa caravana, con los camellos, los caballos, asnos o lo que sea, con cantidades de dinero, no solamente dinero, alimento, los siervos, y no se ponen a acampar delante de su puerta dos personas, se ponen a acampar delante de su puerta muchísima gente. Entonces imagínense que ustedes están tomando mate o están tomando una pomelo en su casa debajo del porche, y de repente vienen todas estas personas a golpearte las manos y decirte: el presidente te mandó llamar. Vos sabés que tienen problemas con unos extranjeros y antes que vengan quiere solucionarlo. ¿Cómo estaría tu ego frente a todas esas peticiones que te hace el presidente de tu nación? Él, si hubiese tenido buenas motivaciones, le dice: ¿cómo voy a maldecir a alguien que Dios mismo está protegiendo? Ustedes evidentemente están mal de la cabeza, pero eso no fue lo que sucedió. Él les dijo: quédense ahí que yo voy a ver lo que Dios dice. Y ahí ya empezamos mal, porque las motivaciones no son las correctas. Y cuando nosotros tenemos lamentablemente motivaciones erradas, se nos empieza a poner un velo frente a nuestros ojos. Y empezamos con algo mucho más peligroso, la ceguera espiritual. Así que vamos a ver lo que les dice Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldíceme este pueblo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas su pueblo, porque bendito es. A mí hay algo que me causa mucha gracia, porque como Dios hizo en este pasaje, lo hizo también en el huerto del Edén. Y Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás que no te encuentro? Y en este caso dice Balaam: ¿quiénes son estos muchachos que golpearon tu puerta? Como que si Dios no lo supiese, hermanos. Esto es una figura literaria muy rica que se llama antropopatía. Dios desciende a la mentalidad del hombre y se pone al mismo nivel del pensamiento del hombre y le hace esta pregunta como para que Balaam
entendiese quién es Dios y lo que estaba haciendo, ¿cómo Dios no va a saber quiénes eran los mafiosos que estaban afuera y lo que pretendían hacer con el pueblo? Y Dios con mucho tacto le dice a Balaam, Balaam, eh, no vayas porque este pueblo es bendito. No vayas, quédate acá, quédate tranquilo tomando mate o tomando esa pomelito debajo del porche como lo venías haciendo el resto de tu vida. Dios es una persona con un tacto realmente increíble y nunca te va a venir a la primera a meterte el peso, a meterte el gaucho, sino que siempre va a darte la oportunidad de hacer las cosas bien. Y fue lo que hizo, pero él evidentemente no lo escuchó. Él les responde algo, pero su corazón seguía pensando en el dinero. Y se empezó a poner otra capita más delante de sus ojos. Se empezó a oscurecer aún más ese entendimiento espiritual que él podía tener. Esa ceguera espiritual empezó a aumentar. Él empezó con una pequeña catarata, pero se fue empeorando. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Él quería ir, pero Dios le dijo que no. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron a Balaam, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Y vamos a hacer una pequeña pausa, porque el rey de Moab, este Balac, dijo: ¿Cómo este hombre me va a decir que no a mí, el presidente, el rey de este lugar? ¿Acaso fue poco el dinero que le mandé? Como que si Dios se pudiese alquilar, hermanos. Dios no está en venta, nunca lo tuvo, nunca lo hizo, ni lo va a hacer. Dios no está en venta. Muchas veces el enemigo va a querer venir a golpearte las manos en tu puerta y te va a querer ofrecer algo de este mundo. Lo hizo el mismo Satanás en Marcos 4. Él le dijo al Señor Jesucristo: todo lo que está delante de tus ojos va a ser tuyo si me adorás. Y este rey se quedó con la sangre en el ojo y dice: ¿Cómo este hombre me va a decir a mí, con todo lo que le mandé, que no? Y envió una caravana el doble de grande de lo que había hecho la primera vez. Y mandó más oro, y mandó más presentes, más ganado o lo que fuese. Mire lo que dice: y más honorable que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron así. Así dice Balac, hijo de Zippor: te ruego que no me dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese la casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis esta noche aquí, para que yo sepa lo que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y acá empieza el tema grande del día de hoy, que es la voluntad permisiva. Este hombre mandó otra vez esa caravana diciendo: muchachos, díganle a Balaam que esto solamente es la muestra de lo que yo le puedo llegar a dar si él hace lo que yo digo. Que venga, que no se pierda esta gran oportunidad de ser prosperado, de ser bendecido, de una vez por todas salir de esa choza que tiene maltrecha en donde vive y poder tener una casa de 2 pisos con piscina
y un coche de lujo, último modelo, estacionado en su porche. Que no deje. Y él se disfraza de espiritualidad y dice, no puedo ir. ¿Cómo voy a ir yo sin el permiso de mi Señor? No puedo ir a hacer cosa grande o chica que Balac quiera. Porque yo estoy a las órdenes del mismísimo Jehová, Dios del universo. Pero él no le respondió así. Él se hizo del rogar y le dijo, pero, cuidado, quédense en esta noche acá, no vaya a ser que Dios, al ver esa enorme caravana que trajeron ustedes, cambie de parecer. Y los hizo acampar. Y ahí pasa algo que nosotros los cristianos tenemos que saber y que es algo muy peligroso. La famosa voluntad permisiva. Dios, al igual que nuestros hijos, cuando nos vienen a pedir algo que nosotros sabemos que le va a hacer mal, dejó que Balaam fuera. Nosotros muchas veces, lo hemos hecho nosotros cuando éramos niños, vamos y le pedimos permiso a nuestros padres o nuestros hijos nos vienen a pedir permiso para hacer algo que sabemos que está mal. Y dejamos que ese niño se dé la cabeza contra la pared para que aprenda. Y Dios muchas veces hace lo mismo en nuestra vida. Él se corre para atrás y dice, bueno, ¿vos querés eso? Yo no estoy de acuerdo con eso que vos querés, pero voy a dejar que venga de igual manera en tu vida y te vas a dar cuenta por qué yo no quería que fueras a ese lugar, que te compraras lo que te compraste o que fueses a hacer algo que yo no te mandé. ¿Ustedes recuerdan la famosa historia de el profeta joven con el profeta viejo? ¿Era pecado que fuese a comer con el profeta viejo? No era pecado, hermanos, pero no era lo que Dios dijo que tenía que hacer. Y eso ya automáticamente se convierte en pecado. Y nosotros muchas veces en la vida queremos torcerle el brazo a Dios. Y miren lo que pasó. Así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y fue con ellos, y fue con los príncipes de Moab. Hermanos, él ya se durmió pensando en toda la plata que iba a agarrar. Y se levantó de mañanita bien temprano. Capaz que Balaam no se levantaba todos los días al mediodía, ni leía la Biblia, ni oraba, ni nada. Pero ese día se levantó muy temprano de mañana, enalbardó su asna y llamó a todos los príncipes ahí y dijo, vámonos, antes que Jehová se arrepienta. Y miren lo que sucede. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Hermanos, él salió con toda la caravana de los príncipes de Moab, y además llevaba a gente de su confianza, los siervos que él tenía todos los días en su casa para traer el botín de vuelta. Así que dio por sentado que Dios iba a maldecir a ese pueblo y se iba a venir con toda la plata que le habían prometido. Y llevó a sus dos siervos con él. Pero algo pasó. Y aquí quiero dar un dato técnico que ustedes lo pueden corroborar, pero la palabra ángel aparece con mayúscula, con letra mayúscula. Y eso ya nos da un dato, porque no era un ángel común y corriente. Y más adelante vamos a ver que el mismo Balaam se inclina a los pies de este ángel, cosa que ningún ángel dejaba que se inclinaran a los pies para adorarle o para alabarle. Así que en el Antiguo Testamento aparece muchas veces Cristo como el ángel de Jehová. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado
porque ningún ángel se dejaba adorar, muchas veces no aparecen con mayúscula, él no dice, él no habla de Dios, eh, él no habla, no refiere ninguna profecía como que si Dios le hubiese mandado, sino él da la profecía en primera persona como si fuese Dios. Y esos son datos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para detectar cuándo Cristo aparece en el Antiguo Testamento. Y aquí lo hace. Cristo mismo se para frente a Balaam. Y miren lo que sucede. Dice, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en sus manos, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó a Balaam. Azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Era tan grande la ceguera espiritual que tenía Balaam que nunca vio a Cristo mismo parado frente a él. Nunca lo vio. Pero el asna sí lo vio. Y acá quiero hacer una pausa porque, hermanos, yo si soy el super profeta de Dios y el burrito mío arranca para la viña de la nada y yo quedo pegado con los príncipes de Moab y con mis dos siervos, a la primera de cambio me doy vuelta y me voy para mi casa. Pero este hombre estaba pensando solamente en el dinero y azotó a su asna para que volviese al camino. Y él quedó pegado, quedó en vergüenza total frente a los príncipes de Moab y frente a sus criados, y no le importó. Él se desacató, dejó salir lo más carnal de su vida y empezó a pegarle al asna. Totalmente poseído por ese deseo de ir a buscar la plata. Y miren, porque la historia sigue. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Imagínense que van a una viña y entran por un lugar en donde hay pared de un lado y montaña del otro. Y el ángel de Jehová enfrente de ellos, con la espada desenvainada. Y el burrito no es tonto. El burrito vio quién estaba enfrente y antes de pasar por esa espada, yo me doy contra todo. Y se dio contra la pared y le apretó el pie a Balaam de una manera muy violenta. Imagínense a un caballo desbocado que se da contra la pared de una montaña. Es capaz de quebrarte la pierna. Y él estaba tan enceguecido por el dinero, por la fama, por el poder, que no sintió dolor, se bajó y le siguió pegando de una manera muy violenta al asno. Y Cristo mismo lo vio, miren lo que dice. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una costura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera la espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam: miren la ceguera espiritual, porque, hermano, si un burro me habla, paro todas las rotativas, me siento en el piso y digo, ¿qué está pasando acá? Pero la ceguera espiritual que tenía Balaam era tan grande que él siguió hablando con el asna como que si fuese una persona normal. Y mire lo que le dice el asna: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado de que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado yo a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. El burrito le dice, el asna le dice, yo soy ese coche, ese auto que todos los días te respondo de una manera fiel,
De mañana aprendo, arranco a primera y me voy contigo a trabajar todos los días sin ningún tipo de problema. ¿Alguna vez te dejé yo tirado en la vida? Eso es lo que le está diciendo el asno. ¿Alguna vez yo te dejé tirado en la vida? ¿Que me azotás así? Y él le dice que no, pero aún así le pega. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Enseguida vio el ángel y ahí sí paró las rotativas porque dijo, algo mal está pasando en este lugar. Y se inclinó y adoró, y el ángel en ningún momento le dijo, no, no, no me adores. Se dejó adorar, y eso es una clara referencia de que Cristo estaba en ese lugar. Y mire lo que le dice, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna hasta 3 veces? Aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Vieron que el ángel habla en primera persona y dice, tu camino es perverso delante de mí. ¿Cómo el ángel se va a poner a la misma altura que Dios? Y el ángel de Jehová le dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Yo siendo Balaam, le digo, Dios perdoname, hice mal y me vuelvo a mi casa, que estos hombres se arreglen como puedan, yo no quiero tener problemas contigo, yo estoy mal, es mejor estar caminando contigo que tener todo el oro del mundo, que toda la riqueza y la fama. El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre que tenga todo el mundo y sus riquezas si pierde su alma? Jesucristo lo dijo mismo, hermanos. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balaam dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Y Balaam respondió a Balac, he aquí que yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Hashut y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a todos los príncipes que estaban con él. Balaam en ningún momento se arrepintió. Fue y se disfrazó de espiritualidad y quiso de alguna manera lograr su cometido. Y esto, hermanos, nos interpela porque nosotros muchas veces queremos hacer cosas que a la vista no son pecado, pero no son la voluntad de Dios. Y eso ya es algo que nosotros tenemos que saber y que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque Dios en todo ese peregrinaje continuamente le fue hablando a Balaam. Les hizo aparecer el ángel. Y nosotros tenemos, hermanos, que ver que cuando no somos sensibles a la voz de Dios, Dios siempre va a mandar a alguien que nos diga, vos estás haciendo mal, vos no tenés que hacer esto. Siempre va a mandar a algún hermano, al pastor, a quien sea, o vamos a ir por la calle y muchas veces vamos a ver un cartel que quizá lo vimos miles de veces al cartel, pero ese día ese cartel dice algo distinto y es Dios mismo hablándote, enviando a alguien para que te vuelvas de tu mal camino. Y por último, Él hace un milagro. Dios mismo hace un milagro y le hace ver, hace hablar a la burra para que haga entrar en razón a Balaam.
Dios mismo va a hacer un milagro en nuestra vida para que nos demos cuenta que vamos por el mal camino. ¿Cuántas veces hemos tenido un accidente de tránsito o, o hemos ido por la calle y está a punto de pasarnos un accidente de tránsito y Dios mismo nos libra? Yo tuve un accidente de tránsito, hermanos, que era para estar muerto. Y sin embargo Dios me libró. Eso fue un milagro. Eso fue un milagro y el Señor me dijo, por ese camino no es. Ese camino no es el que quiero que yo transites. No es el camino que yo quiero que vos transites. No es por ahí. Y Dios mismo va a hacer milagros grandes en nuestra vida para mostrarnos que muchas veces el camino no es el correcto. Como dice la misma palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es la muerte. Y más adelante Balaam termina muerto, porque ustedes pueden seguir leyendo la historia, y ustedes van a ver que la historia no termina en las bendiciones de Balaam hacia el pueblo de Dios. Termina en la muerte de Balaam, porque él volvió y les enseñó a los hijos de Moab a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Y él terminó mal. Él terminó realmente mal. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros terminemos bien. Pensamientos de bien y no de mal tengo sobre vosotros, dijo el Señor. Mis caminos son mucho más altos que los de ustedes. Y Él siempre quiere que nosotros nos vaya bien. Pero tenemos que escuchar. No nos tenemos que poner un balde en la cabeza y decir, no, yo quiero esto, y ponernos como niños caprichosos. El mismo Señor en Juan 14, versículo 23, dijo, los que me aman guardarán mi palabra y mi Padre los amará. Si amamos al Señor, tenemos que guardar su palabra. Nosotros muchas veces decimos, no, esto no es pecado, hasta que abrimos la Biblia, hermanos, y vemos que lo que estamos haciendo está mal. Y el problema muchas veces no es lo que queremos. El problema muchas veces es que no queremos renunciar a eso que tenemos. Y yo quiero dejarte una pregunta. ¿Estamos buscando la guía de Dios o pretendemos hacer nuestra misma voluntad? Te dejo esa palabra para que vos pienses, para que vos te tomes un tiempo, cierres los ojos y digas, ¿cómo está mi vida? ¿Estoy buscando yo mi propia voluntad? ¿Quiero hacer yo forjar mi propio camino o quiero que Dios mismo forje el camino que ya tiene predestinado para mí? Que Dios te bendiga, hermanos, y que esta palabra te haya servido para reflexionar, y si te fue de bendición, como siempre decimos, que la puedas compartir, que le puedas dar un me gusta, dejar algún comentario. Si alguna vez te sentiste así en la vida, si muchas veces pusiste tus ambiciones por delante de la voluntad de Dios. Hermanos, que podamos reflexionar en esta palabra y que podamos pensar en lo que Dios quiere para nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.